Los saludamos a ustedes, nuestro Señor y Nuestra Señora, nuestro Padre y nuestra Madre, Melquisedec Lisbeth, con admiración y con mucho orgullo de ser sus hijos, hechos a su imagen y semejanza. Para nosotros es un privilegio entender su santidad y apoyarnos en ustedes para poder vivir cada día con más excelencia, pues nuestra felicidad es recibir de su hermosura para darles a ustedes felicidad, porque sabemos que se gozan viendo a sus hijos trayéndoles ofrenda grata. Padres amados, qué privilegio aprender a amarlos a ustedes por sobre todas las cosas, pues esto nos hace uno con ustedes, y llenarnos de su amor eterno nos beneficia grandemente, porque podemos amarnos con pureza, en la unidad de cabeza y cuerpo, y también amar a nuestros hijos, que son suyos, y a todos nuestros bellos hermanos de la fe, y al resto de la descendencia espiritual. Es un honor entender su mandamiento que nos ordena: amarás a tu Dios con todo tu ser y te amarás a ti mismo como a tu Dios, pues así amarás a todas las personas como amas a Dios, con temor y reverencia. Es un privilegio entender el misterio que estuvo oculto en este perfecto mandamiento que Dios, Melquisedec Lisbeth nos dan para alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues comprender la esencia de este mandamiento es llegar a conocer la altura, la anchura, la profundidad y la longitud de su gran amor. Y esto es lo más grande y más valioso que sus hijos recibimos, pues es la forma para consagrarnos como espirituales, viviendo el privilegio de conocer ese amor tan grande de parte de ustedes. Qué gozo saber que caminamos en perfección para hacer siempre lo que más les agrada a ustedes, que es dar amor puro. Es un privilegio que Melquisedec Lisbeth gobierne en todo nuestro ser para consagrarnos en la unidad perfecta de cabeza y cuerpo, para expresar su amor en santidad por toda la eternidad. Amén, aleluya. Hoy les traemos alabanza, pues ustedes nos dieron un nuevo escrito para consagrar a todos los amadores de la verdad en su santidad perfecta, y tiene como título El don de la gracia. La gracia de Dios, Melquisedec Lisbeth, es el regalo del perdón que nuestros padres nos dan para que disfrutemos de su orden, viviendo en santidad, pues nos adoptaron como hijos suyos, en amor para eterna salvación. En este maravilloso plan de concedernos una vida inmortal, nuestros padres establecieron un por y un para bien definidos. Es decir, su plan tiene un excelente método y un objetivo maravilloso. Somos salvos por gracia, como nos dicen en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras de la carne, para que nadie se gloríe. En este versículo nuestros padres nos aclaran que la gracia es un acto de amor que proviene de Dios para con sus hijos, para establecer el perdón de los pecados cometidos por los hombres creados según Dios. Y este perdón es concedido por medio de la fe de Dios, Cristo Lisbeth, la palabra hecha carne, la limpieza, purificación y perfección de Dios. No es a través de la fe de nadie más, es solo por la fe de Cristo Lisbeth y solo para la gloria de Dios, para que nadie se gloríe, pues se confirma en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, Cristo Lisbeth, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gracias a la fe de Cristo Lisbeth en las promesas de Dios Padre Melquisedec, tenemos vida, porque nuestra vida eterna está escondida en su conocimiento y sabiduría, que es de Dios y no de los hombres mortales. Porque Dios Madre Cristo Lisbeth es la única que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, vive en una luz tan brillante que sin santidad
nadie puede acercarse a ella, ni a Dios Padre Melquisedec, a quienes sea la honra y el poder para siempre. Amén. Cristo Lisbeth enseña la verdad para establecer el perdón de pecados. Cristo Lisbeth es el don de la gracia en su totalidad que nos salva, pues por su fe fue la primera mortal que creyó y obedeció a Dios Padre Melquisedec. Así venció la muerte, se reconcilió con Dios Padre y se hicieron nuevamente uno. Ahora nos enseña su fe para salvarnos a nosotros, ofreciéndonos el perdón de pecados, haciéndonos justos por medio de su sabiduría. Nosotros somos salvos por su fe, para vivir conforme a su fe. Esto es por recibir y aceptar el borrón y cuenta nueva. Pues todo el que recibe su sabiduría y se ocupa en hacerla su estilo de vida es justificado por Dios. Nosotros somos salvos por la fe de Cristo Lisbeth, para agradar a Dios en todo, y por su fe es que vivimos como hombres espirituales y no como hombres terrenales, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora que tenemos la fe de Cristo Lisbeth, hemos recibido el perdón para la reconciliación, el borrón y cuenta nueva, pues somos justificados en Cristo Lisbeth, porque obedecemos los principios de la fe de Dios Melquisedec Lisbeth, como nos dicen nuestros padres en Hebreos 11:6. En realidad, sin la fe de Cristo Lisbeth, es imposible agradar a Dios Padre, ya que cualquiera que se acerca a Dios Madre Lisbeth tiene que creer, como ella, que Melquisedec existe y que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Esto solo se cumple en nosotros, los amadores de la verdad, que hemos recibido el don de la fe de Cristo Lisbeth, el mismo poder para obedecer, porque vemos el excelente trabajo de su fe en nosotros. Pues Dios manifiesta su amor en nosotros con acciones permanentes que nos confirman su existencia y nos llenan de un gozo indescriptible y glorioso, para llevarnos a la meta de ser santos por medio del pleno entendimiento y disfrutar de la salvación eterna. Recordemos las bellas palabras que nuestra madre nos dijo. Es tan importante que me reciban como su ayuda idónea, porque yo les enseño a cómo sembrar la buena semilla para que siempre cosechen bien y para que su familia y amigos siempre disfruten del buen fruto que ustedes producen. Amén, aleluya. Esto es recibir la fe de Cristo para obtener el don de la gracia, el perdón de pecados. Así nuestros padres acomodan lo espiritual en nosotros, cuando nos comparten su espíritu, pues todo está escrito. Veamos lo que nos dicen en 1 Corintios 2, del 13 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, comprobemos lo que Dios nos ha concedido, la sabiduría que da el perdón y la santidad, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña la Espíritu Santa, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y también en 1 Juan 3:3. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Melquisedec Lisbeth se purifica, así como ellos son puros. Pues creer es obedecer, y obedecer es crecer, porque solo se obedece a lo que se comprueba que es verdad. ¿O quién obedece a la mentira sabiendo que es mentira? Nadie, ¿verdad? Cristo Lisbeth vino a vestirnos de inmortalidad, es decir, vino a vestirnos de su santidad. Por eso debemos aferrarnos solo a ella y no dejar que las obras de la muerte prevalezcan en nosotros. Como nuestros padres nos dicen en Hebreos capítulos 4 y 11. Por la fe de Cristo Lisbeth es que se alcanza buen testimonio, y si estamos bien aferrados a ella, nunca habrá duda, y viviremos no como los antepasados que no pudieron vencer, y esto quedó escrito como ejemplo
para que nosotros no caigamos en semejante desobediencia. Y en Romanos capítulo 5, versículos 15 y 16. Pero el don no fue como la transgresión, que es irse en contra de la ley del Espíritu de vida. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos que desobedecieron, abundaron mucho más para los muchos que obedecemos la gracia y el don de Dios por la gracia de una mujer, Cristo Lisbeth. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Esto es borrón y cuenta nueva. Es muy importante entender que el juicio vino para sacarnos del pecado que siempre ha existido desde que los hombres fueron creados, y es la envidia o los celos hacia Cristo. Siempre han sido hombres y mujeres malos y perversos que no quieren entender los planes secretos de Dios, ni piensan que vivir una vida santa tenga recompensa, y no creen que los inocentes delante de Dios recibirán su premio. Y es porque no pueden creer ni aceptar que Cristo Lisbeth sea el galardón de parte de Dios, cuando ella nos ha evidenciado con su palabra de santidad que en verdad Dios creó al hombre para que no muriera, y lo hicieron a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la sufren los que del diablo son. Todo el que le tiene celos o envidia a Cristo Lisbeth trae a la memoria el pecado de no creer en Cristo como la esposa de Dios Padre Melquisedec. Dicho de otra manera, nuestra madre es el juicio, es la palabra de amor que ella nos enseñó con mucha paciencia, para demostrarnos que ella es el Cristo que salva. Pues con su palabra nos limpia la mente, borrando las enseñanzas erradas del anticristo y de otros. De esta forma nos preparó para consagrarnos en su fe y darnos el don de la gracia, el perdón de pecados por medio de su fe, que son las nuevas enseñanzas u ordenanzas que nos llevan a vivir solo en la santidad de Dios. Cristo Lisbeth es el don de la gracia, es decir, ella es la misericordia que hemos recibido para el perdón de muchos pecados o transgresiones cometidas por causa del género diablo. Desde un ángulo más amplio, vemos que el don de la gracia es la enseñanza que recibimos para aceptar el borrón y cuenta nueva y establecer en nosotros una vida nueva en el Espíritu, conforme al orden. Entonces, el don de la gracia es la palabra que nos enseña a perfeccionar la alabanza para que seamos puros y santos, para que así obtengamos gracia delante de Dios Melquisedec Lisbeth. Para confirmar esto, leamos en Salmos 45, versículo 2. Eres la más hermosa de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ahora es que estamos recibiendo el Evangelio de la gracia, la palabra que nos educa a vivir en santidad, pues somos salvos por la gracia de Dios, Cristo Lisbeth. Y esto es solo para los entendidos, porque los entendidos son los que comprenden, porque tienen oído para escuchar y entender las cosas que habla la Espíritu Santa, algo que no todos tienen el privilegio de poder hacer. Amén. La gracia es un don, es decir, es el perdón de Dios para sus hijos que se arrepienten de su maldad y comienzan a vivir en santidad. La gracia es un regalo de Dios para todo el que se arrepiente de su mala conducta por medio de sus enseñanzas y hace un voto a Dios Melquisedec Lisbeth de que nunca volverá a hacer esas cosas y a partir de ese momento vivirá según el Espíritu de Dios. Ahora veamos por qué la desobediencia
trae muerte. En Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Maldecir no es simplemente decir te maldigo o maldita sea, pues si alguien atrevidamente lo dice, esas palabras jamás tendrán poder para maldecir a Dios, porque ellos son santos y eternos. Son palabras de boca de indoctos e ignorantes en el poder del conocimiento del bien. Maldecir, en el contexto espiritual, es desatender la orden de Dios Melquisedec Lisbet, es desobedecer, es deshonrar la enseñanza de los padres espirituales, es tratar de cambiar la verdad en mentira. Una persona que conociendo la verdad se niega a obedecerla, se hace maldito a sí mismo y muere irremisiblemente, porque se niega la oportunidad de ser hecho hijo de Dios y nacer de nuevo en el Espíritu para poder vivir la promesa de Dios de vida eterna. Prefiere obedecer sus malvados pensamientos, actuando indecorosamente. Ahora veamos el siguiente detalle. Vivir por fe y para fe es algo serio. Hebreos 9:25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Una vez Cristo Lisbeth recibió el borrón y cuenta nueva, lo tomó en serio y comenzó a vivir una vida en santidad, en obediencia al Rey, en sometimiento espiritual, y así venció la muerte. Y hoy nos enseña a nosotros a que tomemos su palabra con seriedad, que debemos cumplir con nuestro voto a Dios. No podemos estar fluctuando en el proceder, pensando que podemos seguir fallando. Eso no es tomar a Dios seriamente, porque eso es un arrepentimiento falso. No podemos decir que Dios Melquisedec Lisbet es nuestro Dios y continuar viviendo en desobediencia. Paremos ya, tomemos esto en serio, obedeciendo sin margen de error, pues no hay excusa para comportarnos mal. No sigamos diciendo, es que mi hermano mayor me tentó y caí en la trampa, perdóname, y así en cada situación. Si estás actuando de esta manera, entonces estás ofreciendo una sangre o un fuego ajeno, que equivale a ofrecer un sacrificio que no es santo ante Dios. Nuestros padres nos quitaron la licencia para pecar. Ya el hermano mayor no tiene licencia para pecar, no tiene poder. Ahora hemos recibido el Espíritu de vida para vivir en santidad. Solo tenemos que hablar y obedecer lo aprendido. Nuestra reina nos dijo, veas lo que veas, confía en mí. Es decir, no importa la situación, habla esta palabra y obedece y verás cómo te formo como mi hijo espiritual. Esto es para entrar en el lugar santísimo, es decir, para nacer del vientre bendito de nuestra Madre Cristo Lisbeth, en pureza y total perfección. Amén. Aleluya.